Hoy vamos a hacer masas de empanadas para freír. Te vamos a contar todos los detalles para que no queden ni aceitosas ni con los globitos. Así que quédate que ya comenzamos. Arrancamos esta receta colocando una cacerolita al fuego a la que le vamos a agregar 270 mililitros de agua que vamos a calentar. Y yo adelanté y ya la puse un poco caliente. El equivalente de los 270 mililitros serían una taza y un cuarto de taza con un poquitito apenas menos de agua. También vamos a agregar una cucharadita de sal fina. Y por último, a estos líquidos le vamos a agregar 70 gramos de manteca o mantequilla como se conoce popularmente en otros países, que también podés reemplazar por un cuarto de taza de aceite de girasol o de maíz o también puede ser de oliva. Vamos a tener en el fuego hasta que se derrita la manteca por completo. Y cuando se derrita lo vamos a retirar y lo vamos a dejar que baje un poquito la temperatura. Ahora vamos a colocar en un bol 600 gramos de harina que no tenga leudantes. Esta es una harina 4 ceros, pero también lo puedes hacer con una harina 3 ceros, de esa con la que hacemos el pan. Vamos a hacerle un hoyito en el medio, pero no es necesario porque lo estamos haciendo en un bols. Esto también lo puedes hacer en una mesada y ahí sí harías una corona y pondrías el líquido en el medio intentando que no se te vuelque hacia los costados. Luego, con la ayuda de la cuchara vas a revolver muy bien hasta que se integren todos los líquidos. Y cuando ya estén todos los líquidos integrados y bajó un poco la temperatura, limpia la cuchara y con las manos bien limpias vas a tratar de integrar esta masa. Las cantidades de esta receta son exactas, pero puede variar de acuerdo a la calidad de la harina. Por lo que si necesitas algo de agua, moja las manos e integra la cantidad de agua que necesites solo con las manos mojadas. Y te darás cuenta cuando está la masa lista porque ya tomaste toda la harina del bols. Ya es hora de bajarlo a la mesada para darle un buen amasado. Vas a amasar durante aproximadamente 15 minutos esta masa y ese es el secreto principal para que no tengan burbujas al freírlas. Esta masa es una masa bien dura y bastante resistente al amasado. Podés separarla en 2 porciones y amasarlas por separado. Una vez que ya has amasado los 15 minutos, las vas a embolsar y las vas a dejar durante media hora tapadas en estas bolsas para que descansen y relajen. Pasados los 30 minutos vas a espolvorear un poco la mesada y ahora vamos a empezar a estirar nuestra masa. Colocaremos apenas un poco de harina por encima y con la ayuda de un palo de amasar, como nosotros tenemos, en este caso 2, vamos a ir estirando de a poco una de las partes de masa que ya teníamos hecha. Cuando ya logramos el espesor que necesitamos, vamos a buscar nuestros 2 aros, uno de 13 y uno de 12. Elegí cuál más te guste. Nosotros vamos a usar el de 12 centímetros. Vamos a separar esta masa y la vamos a tapar mientras estiramos la segunda masa. Si tenés una máquina de estirar pasta, también podés usarla. Solamente vas a estirarla en forma de rectángulos y allí cortarás tus masas. Ahora lo vamos a cortar con la ayuda de los cortantes y como verán no se deforman, que es una de las características que tiene la masa cuando ha descansado muy bien. Y miren qué masa perfecta quedó para hacer nuestras empanadas fritas. Si te preguntas si esta masa sirve para ir al horno, sirve, pero va a ser un poco más seca que la otra masa que te voy a dejar acá arriba y que es una masa especial para hacer al horno. Con los restos los vas a amasar muy bien, los vas a integrar, los vas a amasar, los vas a dejar descansar 3 minutos y podés volver a hacer más tapas de empanada. Y acá te muestro otra vez para que veas claramente cómo quedan. Vamos a cortar el resto de las tapas y mientras te cuento que rinden 24 discos, 2 docenas de tapa de empanada con los ingredientes de esta receta que te lo dejé a lo largo de la receta y además va a estar en la cajita de información escritos. Es importante que mientras tanto ya tengas tu relleno frío hecho
y que tengas un vasito con agua o un recipiente con agua para mojar los bordes de la tapita y rellenarlo. El relleno de estas empanadas es de carne y acá arriba te voy a dejar el relleno que hicimos para que veas lo rico que sale. Vas a armar todas tus tapas mientras podés empezar a calentar el recipiente con aceite o con grasa de cerdo o grasa de vaca. Eso es a tu elección. Lo que sí tenés que respetar para las empanadas fritas es la temperatura del aceite, que tiene que estar caliente pero no hirviendo a borbotones. Para probar usaremos un pedacito de masa de las empanadas y luego vamos a sumergir nuestras empanadas en el aceite caliente que están completamente sumergidas. Tiene que ser así, sumergidas por completo. Si haces una fritura con poco aceite, lo que vas a lograr es que se impregne la masa con aceite. No es la idea. Una vez que las empanadas hayan dorado, las vas a ir dando vuelta para que doren parejito de todos lados y las vas a retirar a un papel absorbente hasta el momento de servirlas. Y así quedan estas deliciosas empanadas fritas que te invito a que hagas en casa. Y por supuesto, si te gustó el video y te fue de utilidad, déjanos tu dedito arriba con un me gusta. Y si no estás suscrito al canal, te invitamos a suscribirte porque nos ayudas un montón. Y ahora mira cómo quedó esta tapa de empanada para masa de empanada frita, que es una delicia. Ves que la toco y no queda nada de grasa en la mano. Así nosotros las comemos con un poquito de limón o puede ser con una salsita de tomate picante. Y si te gustó el video, por acá te dejamos muchas más recetas de Experiencias R para que veas. Y si te gustan las recetas de Experiencias R, te esperamos en el próximo video, no sin antes decirte a volar.